el Congreso convocó, lo cual para nosotros era un gran desafío, un ámbito de colaboración mutua entre representantes del mundo científico académico, representantes de los organismos internacionales vinculados a la defensa de los derechos de la infancia, representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en defensa de los derechos de la infancia en distintos lugares del mundo, y funcionarios estatales de gobiernos, que para nosotros era un eje muy importante porque lo que nosotros habíamos recogido como experiencia en congresos anteriores era un espacio de poca colaboración mutua y en algunos casos hasta de competencia y o descalificación mutua. Nosotros partimos de un presupuesto inicial. Ese presupuesto inicial es suponer que los gobiernos no son los únicos responsables de la preservación, de la custodia y de la promoción de los derechos de la infancia, cuando de hecho hoy en el mundo globalizado y transnacionalizado desde el punto de vista económico corporativo, hay espacios corporativos de empresas o espacios corporativos de firmas internacionales que son participantes asiduos, lamentablemente, en la violación de los derechos de la infancia en distintos lugares del mundo, sobre todo en lo que tiene que ver con la explotación infantil, en las peores formas de explotación infantil, no solo en lo que tiene que ver con el trabajo infantil específicamente, sino hasta inclusive con la elaboración de trata internacional y de una cantidad de prácticas aberrantes. La constitución de un nuevo escenario que garantice los derechos de la infancia a escala global es también y centralmente a nuestro criterio un problema de poder político, de poder constituir ámbitos y colectivos internacionales que se planteen que las corporaciones y los gobiernos tengan determinadas responsabilidades indelegables que tengan que asumir como propias en defensa de los derechos de la infancia. No es solamente un problema declamativo, si no se constituyen y no se construyen espacios de poder, es muy difícil de llevar adelante. A partir de esta mirada, que es una mirada que además es una mirada que felizmente nosotros consideramos que comparten la mayoría de los gobiernos sudamericanos en este tiempo, esta mirada está muy contrapuesta con una creciente participación del Estado en Sudamérica en la defensa de los derechos de la infancia, con lo que nosotros entendemos es un retiro de la responsabilidad estatal, una deserción de la responsabilidad estatal en la preservación de los derechos de la infancia, sobre todo en la Unión Europea, que inclusive marca también una situación muy particular y con muy pocos antecedentes en el corto plazo, a nuestro criterio, que es que, digamos, el hemisferio norte, histórico custodio o histórico pretendido custodio de la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo, hoy tiene enormes dificultades para explicar la propia situación de su defensa de los derechos de la infancia, los propios índices de situación de bienestar infantil que tiene Estados Unidos, que son muy malos, la propia condición de Estados Unidos de ser el único país que no ha firmado todavía la Convención de los Derechos de la Infancia como tratado internacional, la situación de Europa y el ajuste al que están siendo sometidos los pueblos y sobre todo las infancias de todos los países de la Unión Europea, implican, me parece, un nuevo desafío. Este nuevo desafío es asumir que en términos globales, en términos internacionales, la construcción de un nuevo compromiso en defensa de los derechos de la infancia ya no puede ser, como fue tiempo A, un mecanismo conducido por los países del hemisferio norte como garantes ideológicos y como garantes políticos de que esta situación fuera posible llevar adelante en el mundo y que en determinada medida también se arrogaran para sí la fiscalización de los derechos de la infancia en los distintos lugares del mundo. Hoy ese escenario ha cambiado, tiene una situación de diferente complejidad y básicamente una de las conclusiones centrales que tuvo el Congreso, que está reflejada en su declaración, la necesidad de construir nuevos compromisos internacionales que planteen lo que nosotros denominamos presupuesto protegido, que existe una imposibilidad de los estados y una imposibilidad de los organismos internacionales de afectar presupuestos vinculados a la defensa y la promoción de los derechos de la infancia para ser utilizados a cualquier otra política o para ser utilizados como recortes en políticas de ajuste. Y lo decimos también en términos de organismos internacionales porque no es solo un problema de los estados, sino que también es un problema que hoy se vive básicamente a partir de determinadas instrucciones que el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional transfiere a los países que forman parte de la Unión Europea, donde claramente está planteando ajustes sobre políticas sociales y sobre derechos sociales y económicos y políticos de la infancia en los distintos países, y esto es absolutamente manifiesto. En este marco, claramente, nosotros pensamos que la declaración, que tanto la declaración de los derechos de la infancia que se produjo en San Juan, la declaración de San Juan, como la propia declaración de los casi 1000 niños
argentinos que sesionaron en San Juan durante 3 días, en paralelo al Congreso y a las ponencias que se desarrollaron en el mundo adulto. Ambas declaraciones, que están a disposición de quien quiera consultarla en la página del Congreso Mundial de Infancia, plantean claramente la necesidad de un post-congreso en el sentido de una posibilidad de impulsar nuevos escenarios. Esos nuevos escenarios, a nuestro criterio, básicamente tienen dos grandes características. Una primera característica, que es la necesidad de mejorar y de poner en debate la última Declaración de Naciones Unidas de un mundo apropiado para los niños, que a nuestro criterio necesita una actualización. Nosotros aspiramos a que la Declaración de San Juan tenga incidencia en esa actualización, que consideramos debe ser llevada adelante, y del mismo modo consideramos que debe ser puesta en debate una actualización de la Convención. El mundo que promovió la Convención es un mundo completamente distinto al mundo que habitamos, inclusive en algunos aspectos es un mundo más injusto que el mundo de aquel 1989, y merece esta situación. En este sentido, parte de las organizaciones con las que nosotros hemos trabajado ya están llevando adelante tareas. Nosotros venimos a estar hace poquito en Londres, en lo que fue la conferencia bianual del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, donde hubo un párrafo especial para la presentación de la Declaración de San Juan, y donde de hecho hay un compromiso de que la Declaración de San Juan sea presentada por ante los organismos de la Unión Europea que controlan la vigencia del cumplimiento de los derechos de la infancia en la Unión Europea. Y la expectativa del Foro Parlamentario por la Infancia en la República Argentina es que nosotros podamos terminar el 2013 con una fecha cierta y una sede cierta de realización del sexto Congreso Mundial, con la posibilidad de que podamos darle origen a una red parlamentaria hemisférica sobre defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, y con la posibilidad de que estas presentaciones a las que nosotros aspiramos, tanto en la Unión Europea como en UNASUR, como en Naciones Unidas, de la presentación de la Declaración de San Juan como insumo de debate para la necesidad de mejoramiento de las herramientas de declaración internacionales sobre derechos de la infancia, sea posible. En ese sentido, el Foro Parlamentario por la Infancia de la República Argentina está trabajando en una agenda común ya con la Red Parlamentaria por la Primera Infancia, que depende de OEA y que tiene representantes parlamentarios de todos los países del continente americano. Y por otro lado, también estamos pensando que se desarrolle un Foro Parlamentario por la Infancia del Mercosur. Inclusive ya hay un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Mercosur recomendando la constitución de un Foro Parlamentario por la Infancia del Parlamento Mercosur. Nosotros tenemos este particular interés en que, del mismo modo que aspiramos a constituir una red formal en términos latinoamericanos sobre el tema de parlamentario en defensa de los derechos de la infancia, que estas redes también puedan ser redes de sociedad civil y redes del mundo académico. En ese sentido, para nosotros es absolutamente elogiable el trabajo que en tal sentido viene desarrollando Equity for Children, Equidad para la Infancia, hace ya un tiempo largo, con toda su red de maestría sudamericana, el mecanismo de coordinación entre intelectuales y formadores de opinión y formadores de recursos humanos de distintos países sudamericanos, y me parece que en buena medida es un muy buen ejemplo para ver lo que hay que hacer en los otros ámbitos, tanto en el ámbito de la política como en el ámbito de la sociedad civil, y poder constituir un ámbito de una red que integre estos tres sectores y que desde la integración de estos tres sectores pretenda tener un nivel de influencia sobre los organismos internacionales de UNASUR y de CELAC, que es la Confederación Latinoamericana que incluye a todos los países de Sudamérica más los países de Centroamérica, y me parece que el futuro del debate está puesto en ese lugar. El aporte sudamericano a la etapa que se viene en términos de derechos humanos de la infancia, de defensa de derechos humanos de la infancia, tiene una enorme relevancia, no solo en términos de sus experiencias gubernamentales, sino en términos de la reflexión de sus académicos, en términos de la capacidad creativa de los intelectuales, del trabajo de sus organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, y sobre todo de los recursos humanos y los ciudadanos y ciudadanas de todo el continente que trabajan cotidianamente comprometidos en esta materia.